Cuando decimos necesito un abogado, por lo general estamos ante un problema. Necesitamos asesoría en una situación de conflicto, de denuncia, o tenemos que preparar un juicio. Pero en nuestro día a día, la asesoría legal competente, cualificada de un abogado, va más allá. En contratos, acuerdos, reclamaciones, en fin, una variada cantidad de situaciones que requieren de asesoramiento. Como en todas las profesiones, en fin, abogados hay de muchas clases y también diferentes especialidades. En cualquier caso, nuestra recomendación es que sea un abogado colegiado con la marca Abogacía de Valencia. Nos cuenta por qué es importante esta garantía la vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Ángela Coquillat, con la que ya hablamos. Hola Ángela, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, esta marca Abogacía de Valencia ya es un distintivo, ya lleva un tiempo, es bien reconocido. ¿En qué consiste y por qué nos ofrece Ángela la mejor garantía? Bueno, pues en principio el Colegio de Valencia, el Colegio de Abogados de Valencia decidió la creación de una marca porque la abogacía tiene prohibida la utilización de los símbolos y emblemas colegiales que pudieran en el ciudadano confusión. Con lo cual teníamos demanda del colegio de compañeros y compañeras que no pertenecían a grandes firmas, que tienen su propia marca y que querían identificarse como colegiados de nuestro colegio. Nuestro colegio es el primer colegio de la Comunidad Valenciana y el tercer colegio de abogados de España. La marca ICA colegiado, ICA colegiada y ahora también en valenciano da a la sociedad una estima de qué es lo que está ofreciendo ese compañero o compañera bajo esta marca. ¿Por qué? Porque bueno, el Colegio de Abogados de Valencia es un colegio que tiene más de 260 años, es un colegio que tiene en estos momentos cerca de 100 empleados y donde hay una actividad desde el punto de vista deontológico pues fundamental, y también una actividad formativa que hace que esos compañeros que bajo el amparo de nuestra marca están asesorando, defendiendo los intereses de la ciudadanía, pues tengan garantizada una formación inicial a los despachos cuando acceden al ejercicio de la profesión, y luego una formación continuada y especializada, como tú apuntabas, en la materia a la que se dedican. Visto que esta marca ha cumplido ya el 4º aniversario y que desde luego el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia pues acoge a nada más y nada menos que 1.600 profesionales y desde luego, como hablamos, ¿no?, amparados por, en fin, esa garantía también que da el colegio. Digamos que estamos hablando de sinónimo de profesionalidad y además ejercida, y tú lo has mencionado, con estándares de calidad, de código ético y de código deontológico. ¿Por qué es especialmente importante los cumplimientos deontológicos, Ángela? Bueno, la abogacía tiene un código deontológico a nivel nacional y luego cada colegio en sus propios estatutos establece normas deontológicas. ¿Qué es lo que esas normas deontológicas hacen? Pues hacen que haya un especial cumplimiento de la ética, tanto en relación con los tribunales como en relación con nuestros propios compañeros, con relación también con los clientes nuestros, como con el contrario en un procedimiento. El tema del secreto profesional, el tema del conflicto de intereses, el tema de la venia, o sea, la información que tenemos obligación de proporcionar al cliente. También en el ejercicio nosotros ejercemos un servicio público que es el turno de oficio, y ahí la verdad es que el Colegio de Abogados de Valencia es muy exquisito en el cumplimiento, es decir, la asistencia al ciudadano, que normalmente es el más desfavorecido, pues requiere un cumplimiento de unos principios éticos. Nosotros tenemos un departamento muy importante en el colegio, que además no solo hay administrativos, sino que hay abogados que trabajan en el mismo, y pues bueno, creo que es un valor importantísimo y necesario para profesiones como la abogacía y otras como la medicina y etcétera, el que exista este cumplimiento de los principios deontológicos.
Hablabas además, Ángela, del turno de oficio, ¿no? De la protección a la ciudadanía en todo caso, sea cual sea su situación, digamos, de ese compromiso con la sociedad. En general, en cualquier caso, uno cuando contacta con un letrado, con un compañero, con un abogado, claro, lo que trasladamos fundamentalmente y lo que queremos es confianza. Y por supuesto confianza mutua, porque la depositamos también en el profesional. Hablamos también, si te parece, Ángela, de la formación. También es importante la formación continuada, la actualización normativa es constante y por supuesto los abogados tenéis que estar ahí, desde luego, bueno, pues casi a golpe de decreto o de BOE. Y ahora además en estos tiempos de pandemia de coronavirus todavía más que nunca. Y ahora hablando precisamente de esta situación de crisis sanitaria, ¿cómo de importante es también la digitalización en vuestro sector? Bueno, para nosotros eso ha sido fundamental. O sea, en el momento que se declaró el estado de alarma, hubo una reunión de todo el equipo, que en estos momentos pues es la Junta de Gobierno la que dirige el colegio. Para nosotros teníamos obligación de dar los mismos servicios que estábamos dando con anterioridad a esta crisis sanitaria, y con lo cual, aunque ya habíamos hecho muchos avances en la digitalización del colegio, muchísimas cosas. Hemos hecho, la verdad, una labor desde el Departamento de Formación, los diputados responsables, y ahora lo que estamos dando es la misma formación, pero atendiendo a la normativa que nos impone los aforos y por tanto nos impide el que sea presencial, pues por medio de webinars, por todo online, por medio de streaming. Y la verdad es que el haber hecho las labores antes y el tener ya un trabajo previo nos permitió casi a los 10 días o antes de la declaración de la pandemia el poder hacer esa formación y continuar, y así seguimos en el momento actual. Esta semana tuvimos a la delegada de la violencia de género a nivel nacional, a la magistrada, a la que fue magistrada, Victoria Rosell, pues bueno, con un tema muy importante y que tuvo muchísimo interés, y todo es online. Ella estaba seguramente en su despacho en Madrid, y la verdad es que yo creo que a los compañeros les ha venido muy bien, sobre todo a los compañeros que se han dedicado al derecho laboral, que como tú decías ha sido una normativa constante, con lo cual os ha permitido que estuvieran al día de todos los decretos, de todas, y poder además consultar con expertos en esas materias. Desde luego, hemos tenido y desgraciadamente tenemos en algunos sectores todavía ERTEs en marcha durante los próximos meses. La normativa es muy cambiante y hay que estar desde luego muy atentos, como así están desde el Colegio de Abogados, como nos está explicando Ángela Coquillat. Qué importante es la digitalización en todos los sectores, pero ahora también en la atención directa. Parece que uno siempre con el abogado requiere, digamos, de ese, en fin, de ese contacto directo también, porque nos tranquiliza mucho también tener un abogado de confianza que va a llevar nuestro caso. Pero bueno, en la medida en que ahora mismo la crisis sanitaria nos lo impide, la digitalización nos da esa oportunidad. Hablábamos de 1.600 colegiados, de esa marca que os diferencia y de ser un colegio de prestigio y uno de los más importantes de España. Creo que eso también es una responsabilidad como vicedecana y desde luego de seguir impulsando el Colegio de Abogados de Valencia, digamos, en ese prestigio de tantos años, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí, más de 260 años. Eh, la verdad es que la Junta de Gobierno, nosotros no tenemos ni sueldo, ni dietas, ni ninguna cosa de ese tipo. Yo creo que es algo que te tiene que meter en vena y dedicarle pues parte de tu tiempo que le quitas, por supuesto, a otras cosas, al Colegio de Abogados. Pero es verdad que tenemos un conjunto de empleados, algunos ya te comentaba abogados, una gerencia, que tenemos a las secciones, que tenemos mucha gente que trabaja por el colegio y para el colegio, y que facilita mucho a la Junta de Gobierno el poder tomar decisiones y el poder mantener durante este tiempo. Este tiempo ha sido muy difícil, sobre todo para la abogacía del turno de oficio, y creo que es de justicia reconocérselo. Cuando no había ni mascarillas para los médicos, los compañeros del turno de Valencia asistían a las comisarías, no habían medios de
de sanitarios, ni de higiene, ni de nada en las comisarías. Ha sido de verdad muy difícil y, bueno, muy meritoso, me imagino que a nivel nacional, pero nosotros, que lo hemos vivido a nivel de la provincia de Valencia, ha sido complicado. Pues me gusta, Ángela, que hagas esa mención especial para compañeras y compañeras del turno de oficio que están ahí, de verdad, a pie del cañón, como dices, también a pie de comisaría, trabajando especialmente por los más desfavorecidos, que ahora en esta crisis sanitaria, desde luego, pues todavía más familias que están pasándolo mal y además han tenido que estar, ya digo, a pie de obra en momentos en los que, es verdad, las medidas eran muchísimo más No se complicadas. podían quitar mascarillas, nos costó muchísimo poder conseguir mascarillas y eran necesarias para estos compañeros en el momento, pues eso, el peor momento. Nadie, nunca se quedó ningún ciudadano desasistido. La abogacía del turno de oficio del Colegio de Valencia dio la talla, como ya hizo en otras ocasiones, y ha hecho en otras ocasiones. Pues hoy queríamos poner en valor precisamente esa marca, Abogacía de Valencia. Viene avalada por la experiencia y por el trabajo del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y desde luego allí vais a encontrar un abogado, un letrado que nos va a dar confianza en la situación, que ya digo que en el día a día son muchas. Parece que cuando los abogados pensamos en juicios, pensamos en problemas legales. También hacéis un trabajo muy importante de prevención precisamente, como en la medicina, para que esos problemas legales finalmente no lleguen, a asesorarnos en contratos y en tantas otras cosas en las que el derecho nos rodea y los abogados y las abogadas nos asesoráis. Pues me ha gustado mucho hablar contigo. Ángela Coquellat es la vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Enhorabuena por vuestro trabajo y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un placer.